Dice que una emoción es un cambio interno, pasajero, que aparece en respuesta a los estímulos ambientales. ¿Qué hablamos por estímulos ambientales? Todo lo que rodea al niño, ya puede ser las relaciones con las personas con quien vive, sus amistades, ya, y también lo físico, las comodidades que pueda tener también un niño, ¿ya? Y las emociones básicas nos acompañan desde el nacimiento. O sea, desde que nace un bebé ya tiene estas emociones básicas y se organizan en un eje polar. O sea que son contradictorias, están como versus. Tenemos por un lado la rabia y el miedo como básico versus la alegría y la quietud, que es como la paz, ya, y la seguridad. Y una emoción dura 90 segundos. A veces confundimos las emociones con los sentimientos, pero los sentimientos perduran en el tiempo, ¿ya? Y la emoción dura solo 90 segundos. O sea, por ejemplo, tenemos lo negativo y lo positivo, tanto de emociones como de los sentimientos. Entonces, las emociones positivas tenemos la alegría, la quietud, ¿cierto? La euforia, el gozo, el éxtasis. Entre los sentimientos positivos tenemos optimismo, confianza, serenidad, motivación, bondad. O sea, estos sentimientos son los que perduran en el tiempo. Podemos ser siempre optimistas, podemos ser por un tiempo, estar por un tiempo motivados. Pero, por ejemplo, la alegría y la euforia son emociones que duran solo 90 segundos y después se apagan y después queda, por ejemplo, la felicidad. ¿Ya? Y después tenemos las emociones negativas, que acá tenemos las más comunes, que son el miedo y la rabia, que están en todo ser humano. Y los sentimientos negativos que quedan son el resentimiento, el pesimismo, la envidia, el rencor, etc. ¿Ya? Y algunas de las alteraciones que se pueden dar en estas emociones básicas que presentamos como seres humanos son, por ejemplo, tener miedo. Todas estas emociones son normales. Es normal que todos tengamos miedo, rabia, alegría, optimismo, etc. Pero algunas emociones, alteraciones, por ejemplo, en el miedo son la angustia que se producen, la fobia, hasta la paralización. Esas son como cuando la emoción se altera por ese motivo que después vamos a ir profundizando. Por ejemplo, en la alegría es la euforia, que también es una alteración. Una persona muy eufórica se llena, ¿cierto?, de adrenalina y puede hacer cualquier cosa. También en la tristeza tenemos la depresión, que mucha tristeza hace caer en una alteración como la depresión. Y la rabia es una ira, que la ira, hablamos de acumulación de rabia. O sea, rabia es tener un rato, ¿cierto? Tener 90 segundos de rabia aproximadamente, pero cuando ya tenemos ira, eso ya es porque la rabia está alterada, o sea, tenemos mucha rabia acumulada. Entonces, estos son, ¿cierto?, las emociones básicas, que están en las positivas, las negativas, y, y lo que debemos saber es que hasta el primer año de vida de un ser humano, las emociones son como ríos. Imagínense un río que viene desde la cordillera y que está buscando un cauce. El cauce son como las orillas del río para no desbordarse. Entonces, tenemos que las emociones al primer año de vida son como ríos que necesitan encontrar un cauce para poder estabilizarse, ¿ya? Y ahí vamos a ver en qué cosas se estabilizan los niños para calmar las emociones, para regularlas, ¿ya? Y bueno, el comportamiento de un niño o reacción del niño es la punta del iceberg de un fenómeno real que es necesario conocer para poder modificarlo. O sea, todo comportamiento de un niño va a ser la punta del iceberg de todo lo anterior o de todo lo que hay en profundidad en realidad, que a veces no nos damos cuenta, ¿ya? Y, por ejemplo, 1 de cada 2 niños se muestra porfiado o desobediente. O sea, la mayoría, prácticamente la mitad de los niños del mundo es así.
se muestra porfiado y desobediente. Ahora, 2 de cada 10 niños exhiben una conducta oposicionista habitual. O sea, es permanente esta conducta oposicionista, que todo es no, que todo no quieren hacer, tienen mal carácter, etc. Pero solo 2 de cada 100 niños, en solo 2 de cada 100 niños la conducta oposicionista o desafiante obedece a una psicopatología. Una psicopatología ya es un trastorno más profundo, que tiene que ver con algunas dificultades que tenemos en las neuronas generalmente, o ciertas partes de nuestro cerebro que no funcionan bien. Entonces nos damos cuenta que un niño que si no tiene una patología, una psicopatología, en realidad está actuando de manera normal. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, mi hijo, ¿será normal? ¿Estará bien que haga estas cosas? ¿Estará bien que me hable así, que me responda así? Y lamento decirles que es normal. O sea, no va a cambiar de la noche a la mañana porque así son absolutamente todos los niños. Pero el 90% de las pataletas o conductas desafiantes de los niños obedece a causas externas e inherentes al adulto que trata de sofocarlas. Muchas veces nosotros como adultos tenemos reacciones que no nos damos cuenta, o tenemos actitudes que no nos damos cuenta, que en realidad nosotros mismos a veces provocamos algunos comportamientos en los niños, porque pensamos que es una actitud normal del niño, pero a veces nosotros también estamos tratando de sofocar eso, y en vez de sofocarlo, en vez de anularlo, lo sofocamos, y el niño explota en alguna pataleta. Entonces, a muchos de los papás y de las mamás se les dice, se les dan como consejos, ¿cierto? Yo creo que muchas de ustedes han recibido consejos de cómo educar a sus hijos, de cuando ven que sus hijos son como muy hipertinentes, ¿cierto? O son muy hiperactivos, como que la familia igual tiende a dar consejos a veces. Y los típicos consejos que dan son: no te dejes manipular por el niño y aplica mano dura. Esos son como los principales consejos que generalmente da la familia, ¿ya? Entonces, hoy yo les tengo un caso que vamos a ver acá. Lo voy a leer y después les voy a hacer algunas preguntas, ¿ya? Este es el caso de Marcos, de 3 años y 5 meses de edad. Ha empezado a tener pataletas diariamente, pero solo en casa. Pataleta para venirse del jardín, pataleta para sentarse en la mesa, pataletas para ponerse el pijama, etc. Marcos era el primer hijo y nieto hasta que nació su hermanito Andrés, hace 15 días atrás. Cuando Marcos llega del jardín infantil, la mamá no lo deja acercarse al bebé porque puede traer microbios, y la abuela ha comenzado a retar a Marcos más de lo común. Dice que grita tanto que el bebé se va a poner nervioso. Ahora, la primera pregunta: ¿qué harían ustedes con Marco? ¿Qué haría una o dos? No sé quién se atreve a decir. ¿Qué harían ustedes en este caso, como la mamá de Marcos? ¿Cierto? Que hace pataleta pero por todo dentro de la casa, nadie le puede decir nada. ¿Quién se anima? A ver. En una hipótesis nomás. ¿Carlita? Bueno, a mí me pasó algo parecido cuando nació la Alma. La Josefa como que se puso un poco porfiada, rebelde, me bajó las notas, no quería hacer tareas, nada. Pero yo la verdad es que estaba tan estresada y tan en otra que la retaba mucho. Lo correcto yo creo que, no sé, yo creo que cada papá debe tener como su forma y todo, pero claro, uno lo ve ahora de lejos o ya con el tiempo, cuando ya ha pasado el tiempo. Pero sí hubo un momento en que no me di cuenta que yo estaba dejando a mi hija de lado, entonces me lo dijo, habló conmigo mi mejor amiga, mi comadre, una persona muy cercana a mí, y ahí como que me di cuenta de ciertas actitudes que no me daba cuenta.
pero mi reacción primera fue retarla, porque cambió mucho. Así es. Nosotros tendemos es lo primero que hacemos, ¿cierto? Yo creo que todo ser humano, nadie nace siendo papá ni mamá, nadie hace un curso ni nada, pero todos reaccionamos así de alguna forma, ¿cierto? Y la otra pregunta, ¿por qué las pataletas son solo en la casa y no en el jardín? Porque dice que solamente las hacía en la casa. Yo creo que eso lo hacía por llamar la atención de los papás, más que nada. ¿Ya? ¿Alguien más dice algo? Los niños se portan diferente en la casa que afuera. Ya. Vamos a ver por qué. Entonces, lo primero que debemos saber aquí es que Marcos siente miedo y rabia porque se siente solo y desplazado. ¿Ya? Por eso es que él actúa así en la casa, ¿cierto? A raíz de que nació su hermanito, ya siente que la mamá y la abuela lo han dejado de querer. Porque hablábamos también la vez pasada de que los niños a esta edad, hasta por lo menos los 5 y podría ser hasta los 7 años, son muy concretos en sus cosas. Entonces, si la mamá no le dice te quiero, el niño va a pensar que no lo quiere. Si la mamá no le pone atención o el papá no le pone atención, el niño va a pensar que los papás no lo quieren. Entonces, Marcos hacía todas estas pataletas porque se sentía desplazado y solo. Y en el jardín, la diferencia es que en el jardín era regaloneado, porque las tías no le habían perdido el cariño. Entonces, a lo mejor no solamente lo hacía para llamar la atención en ese momento de sus padres, sino porque en verdad él sentía en su hogar que no era bien recibido, digámoslo así. Que él llegaba y la mamá no le daba atención, que no lo dejaba tocar nada, que la abuela lo retaba para allá, para acá. Al final, los niños sienten, ellos saben en qué lugar están, ellos saben en qué ambiente están, ellos también pueden percibir las cosas. Entonces, quizá Marcos hacía pataleta en la casa porque no le gustaba estar ahí, no le gustaba estar en ese ambiente. Pero se daba cuenta que en el jardín las tías sí lo querían todavía, que no lo habían desplazado por nada, le seguían tomando atención, entonces no tenía motivos para hacer una pataleta en el jardín. ¿Ya? Ese es uno de los casos de los que vamos a ver y les tengo más ejemplos también, ¿ya? Y lo que debemos saber es que muchas veces el miedo, porque aquí dijimos que Marcos sentía miedo porque se sentía solo y desplazado. Y muchas veces el miedo y la rabia son iguales a agresividad. Un ser humano actúa agresivamente contra el miedo y actúa agresivamente contra la rabia, ¿ya? Entonces, estos motivos de las pataletas ciertamente pudieron haber sido efecto del miedo que él sentía de haber perdido el cariño de su mamá y de su abuela. Entonces, vamos a ver algunas reacciones agresivas en los seres humanos y que ciertamente están en los niños y también están muchas veces están en los adultos, solamente que los niños no han aprendido o no tienen la capacidad ni el desarrollo humano para poder controlar estas reacciones agresivas que podemos sentir. Entonces hay tres reacciones, hay tres situaciones ante que un humano reacciona de esta forma. La primera es cuando aparece un extraño en nuestro territorio. Esto es para todo ser humano. Todos reaccionamos de manera agresiva, no a lo mejor el adulto no lo demuestra en sí, pero sí hay como una preocupación cuando aparece un extraño en nuestro territorio. Entonces, déjenme ver aquí. Este es otro caso. José Tomás tiene 8 años y es nuevo en la escuela junto a su gemelo. El primer día de clases, antes que llegue la profesora a la sala, ocupa un puesto al azar.
De pronto llega el dueño del puesto y al ver al desconocido, lo amenaza con el puño en alto para que se pare de su puesto. José Tomás, con grandes ojos asustados, le sonrió, tembloroso me imagino, y le estiró la mano, y dijo: hola, soy el nuevo, y este es mi hermano José Pedro, no te quité el puesto, solo estoy esperando que la profesora me dé mi puesto. Y el otro niño automáticamente reemplaza la agresividad por una sonrisa y le dice: oye, pero si este otro es igual a ti. Probablemente, si José Tomás no hubiera reaccionado así para aplacar la agresividad del otro niño, posiblemente no habría encontrado dos amigos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los niños son muy territoriales, sobre todo hasta los 5 años, cuando ya empiezan a entrar al jardín. De los 2 a los 5 años generalmente la relación es de a dos. O sea, por eso generalmente, por ejemplo, pasa mucho que el niño o la niña, por ejemplo, está jugando con la mamá y llega el papá y le dice: no, tú no, ándate, estoy con mi papá o estoy con mi mamá. O pasa mucho que estoy con otra persona, ¿cierto? Que el niño está con otra persona, su abuelo, cualquiera, y llega un tercero y el niño es como: no, sale, si solamente ellos se pueden relacionar de a dos personas. Entonces es muy común que cuando aparece un extraño a tomarle sus juguetes, por ejemplo, o aparece otro niño a tomar sus posesiones, ellos reaccionan de una manera agresiva, porque están protegiendo su territorio. Y es lo mismo que le pasaría a un adulto, ¿cierto? En su hogar, si viene alguien extraño a ver ahí, y el adulto dice: hey, esta es mi casa, no puedes entrar, y al tiro se pone como una barrera de protección, ¿cierto? Automática, que es contra el extraño. Entonces, en este caso, lo que va a desencadenar una reacción agresiva y lo que no, son, por ejemplo, si el extraño se acerca con el ceño fruncido, los ojos así como chispeantes, o la boca apretada, ¿cierto? Una actitud tensa, obviamente que el niño va a reaccionar mal, o el adulto va a reaccionar mal. Pero si el otro niño, por ejemplo, viene a jugar y se acerca con una sonrisa amistosa, una mirada transparente, ¿cierto? Una actitud relajada, a lo mejor ya, a ver, voy a poner un caso. No sé si a lo mejor a Amandita le haya pasado, pero ella es como de esta edad. Y a lo mejor ella puede estar jugando, ¿cierto? Abajo, cuando baja en el edificio, jugar con su amiguito. A lo mejor puede que esté jugando, ¿cierto? Y que venga otro niño, no sé, a tomar su scooter, por ejemplo. Si el otro niño viene así como de una manera desafiante a: oye, pásame tu scooter, obviamente que Amandita va a reaccionar mal, porque se va a ver que están tomando sus cosas y a lo mejor va a llorar, va a gritar o le puede pegar al otro niño incluso. Pero si el otro niño viene así como con una sonrisa y le habla y le dice: oye, préstame tu scooter o juguemos juntos, todo eso, es diferente. ¿Ya? Esa es como una de las cosas del por qué algunos niños reaccionan mal. Ahora, lo otro es cuando percibimos provocación, burla o sometimiento por la fuerza. ¿Ya? Y este es otro caso. A partir de los 2 años, el niño comienza a percibir el alcance de su libertad exploratoria y su poder sobre las personas y objetos. Hablábamos, ¿cierto?, la vez pasada que los niños de estas edades empiezan a conocer, ¿cierto?, y a percibir todo lo que está a su alrededor. En qué cosas ellos pueden tener, a qué cosas ellos pueden manipular, cómo ellos pueden liderar, ¿cierto?, en esta edad. Y este juego es un juego de poder, que dura máximo los 5 años de vida. Y es como en la edad preescolar, antes de entrar al colegio, y cuando el niño se va haciendo consciente de que él es pequeño. Entonces, por una parte, se toma conciencia de que él es pequeño y no puede tomar muchas decisiones,
pero por otra parte quiere ver su capacidad para ejercer dominio sobre alguien o sobre sus cosas, ¿ya? Y esta es la llamada edad de la terquedad o la primera adolescencia, como le dicen algunos. Entonces suele ocurrir, por ejemplo, que el adulto, seguro de su fuerza, reacciona burlándose del niño y haciéndole ver su pequeñez y carencia de verdadero poder. Muchas veces, los papás están jugando, ¿cierto?, con los niños, y de repente el niño reacciona mal y se pone agresivo y empieza a pegar al papá. Y como que uno dice, pero ¿por qué hiciste eso? Al papá no se le pega, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor el adulto en su juego se burló de su hijo. No sé, a veces nosotros decimos bromas, ¿cierto? Pero recuerden que en los niños las bromas son muy literales. Ellos son muy concretos. Entonces pudo que a lo mejor en la risa y en el juego el papá se burló del hijo, de la fuerza del hijo, a lo mejor le dijo, ay, que soy divilucho, o ay, mira, no podéis pegar bien un combo, o a lo mejor, ay, pegáis como niñita, no sé, y el niño se enfureció y de repente agarró al papá a trompazo. Eso también puede ocurrir, también con las niñas, ya que ellas se sienten, los niños a esta edad son muy sensibles, sobre todo después de hasta como los 10 años, son muy sensibles a lo que nosotros les decimos. Y a veces nosotros por decirles estas cosas, por burlarnos o tratar de someterlos, les provocamos algún arranque de ira. Y la tercera es cuando no decodificamos adecuadamente las señales amistosas de quien es percibido como extraño o antagonista. Y como ejemplo, dice, una ciudad ha sido devastada por un terremoto. Horas después, mientras continúan los derrumbes, un chico emerge repentinamente entre los escombros de una casa. Corre sin rumbo y se queda bajo alerta en un portal, enloquecido de pavor. Un bombero rescatista acude a protegerlo, pero cuando el chico lo ve acercarse, coge una piedra enorme y se la lanza al rostro para luego reanudar su loca huida. La ansiedad extrema que lo enceguece le ha impedido discernir que el uniforme que viste el hombre es el de un bombero, que su expresión es de solícita amistad y que se ha acercado con la intención de socorrer. A veces cuando vivimos situaciones difíciles, ¿cierto? Puede ser, no sé, un accidente en la casa, por ejemplo, puede ser una catástrofe natural, etcétera. Los niños, los adultos también, nos encegamos por la ansiedad que corre por nuestro cuerpo. Yo me acuerdo que una vez Joana me contó que estaba jugando el Uriel con el Emilio y que el Uriel se cayó y se pegó, no sé si en la frente parece, o la boca, pero que sangraba, y el Emilio lloraba porque en ese momento él vivió un ataque de ansiedad al ver a su hermano que estaba sufriendo y que había tenido un accidente. Y no sé cómo a lo mejor hubiera reaccionado, pero a lo mejor otro niño en su lugar hubiera llorado, y a lo mejor cuando los papás lo fueran a abrazar, ¿cierto? El niño hubiera reaccionado de manera agresiva. Estas son las tres formas más generales, que pueden ser como extremas. Por ejemplo, esta última es más extrema, ya en ocasiones donde a lo mejor pasa algo que es extraordinario y no sabemos cómo actuar, y los niños reaccionan de una manera inesperada. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se van entendiendo más o menos? Sí, se entiende bien. Ya, genial. Entonces, a través de todas estas reacciones que tiene el niño, como hablábamos delante, las emociones son como un río que necesitan encontrar un cauce para no desbordarse. Entonces, cuando el niño no encuentra ese cauce, no encuentra eso que lo detenga, que lo haga equilibrarse, la rabia y en ocasiones el miedo van a emerger en forma de una pataleta o un comportamiento oposicionista, ¿ya?
Y bueno, quiero hacer un alto aquí para recomendarles un libro que es muy bueno, que yo lo leí y se llama Niños con pataletas y adolescentes desafiantes. Cómo abordar los problemas y trastornos de conducta de los hijos. Por si a alguien le interesa, yo se lo puedo enviar, me lo pide, lo tengo en PDF y se lo puedo enviar. Y este libro habla, voy a leer algunas cosas, si se sienten identificados, me lo piden. ¿Ha recibido usted alguna vez variados y contradictorios consejos para criar a sus hijos, creándole una incómoda percepción de ser demasiado blando, incapaz de disciplinar, una especie de marioneta de niños malcriados y caprichosos? ¿Tiene en casa hijos que más que hermanos parecen miembros de tribus enemigas? ¿O tiene en casa adolescentes oposicionistas y desafiantes? Este libro le va a servir, pero un montón. Amanda Céspedes es una neuropsiquiatra, ¿ya? Esa era como la propaganda que había en esto. ¿Ya? A mí me recomendaron ese libro, me lo recomendó el neurólogo que ve al Emilio. Ah, mire, qué bueno. Es muy especial porque yo estos ejemplos los saqué de ese libro. Pero esto es solo una parte del libro, no es muy largo, pero tiene ejemplos que en realidad sirven demasiado, demasiado para entender conductas y cómo abordarlas también. ¿Ya? Entonces, volviendo, como estábamos hablando acerca de que el niño necesita el cauce para autorregular, para regular ese comportamiento y esa emoción. Entonces, la autorregulación en los niños, desde los 8 desde los 8 o 10 años, o 10 meses, perdón, el niño va desarrollando gradualmente estrategias afectivas, ¿ya? Que se van enfocando en realidad, se van reemplazando por el tuto, ¿cierto? Que es como un pañal que ellos tienen, o un peluche, o un chupete. En eso ellos se centran, ¿cierto? Como que al tener eso cerca ellos se controlan. Y estos generalmente son neutralizadores para los niños, ¿ya? El otro, a partir de los 5 o 6 años de edad, o sea, el tuto, un peluche, un chupete, etcétera, es de los 8 o 10 meses hasta los 4 años, más o menos. Y a partir de los 5 o 6 años de edad, el lenguaje en sintonía con el adulto es lo que le permite recuperar la serenidad. O sea, cuando estén en momentos así agresivos, cuando estén en momentos de que se salen de sus casillas, van a empezar una pataleta, o se sienten asustados, sienten miedo, por ese motivo, ellos necesitan refugiarse en los brazos acogedores del adulto. Ellos lo que menos necesitan es que el adulto les grite en ese momento, porque eso lo único que va a ser aumentar el miedo, va a aumentar la ansiedad en el niño, y va a provocar una pataleta mayor. Lo que ellos necesitan es encontrar el refugio, es que la mamá o el papá les diga, bueno, después vamos a ver algunos tips, algunas técnicas, pero es que la mamá, que él sienta que hay alguien ahí confortándole, que no está solo, que si tiene miedo, no importa, yo estoy contigo, si tienes rabia, bótala de alguna forma. Hay niños, por ejemplo, que le pegan a su almohada, hay otros que gritan con una almohada en la cara y así botan todo, etc. ¿Ya? Y bueno, durante la pubertad, que entre los 13 y 14 años se desarrollan ya áreas cerebrales que favorecen la reflexión y el autoconocimiento. Y entonces ahí empiezan ya ellos a autorregularse según las experiencias anteriores que han vivido. Y esto es súper necesario. Si ustedes conocen adolescentes o tienen, por ejemplo, sobrinos adolescentes, ya un caso de Solange, que tiene a la Scarlett, que ya entra en esa edad de la pubertad, ellos ya empiezan a desarrollar estas áreas que les favorecen autoanalizarse. Y a veces a ellos les parece bueno acercarse a un adulto a preguntar o a hablar, pero ellos generalmente aceptan el consejo cuando ellos se acercan. Es como difícil acercarse a ellos a menos que haya una extrema confianza. Se puede dar con los padres,
¿ya? Pero ¿por qué a veces ellos pueden rechazar el consejo de un adulto? Muchas veces como que la mamá les habla o los papás les hablan y el puber como que ignora o le entra por aquí y sale por el otro oído. Y bueno, generalmente los rechazan cuando el consejo es entregado con una actitud como benevolente, como yo, la persona sabia y experimentada, que en realidad tengo lástima de la ineptitud e inmadurez de un puber, te doy un consejo. Ellos sienten ese como ambiente que se provoca ahí. O por ejemplo, cuando el adulto, la mamá o el papá o el adulto que esté aconsejándole, le habla como tan solemnemente, olvidando una regla de oro que es escuchar. Como que a veces recibimos consejos, pero hablan de que yo hacía esto otro, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto otro, yo soy el sabio, tú no entiendes nada. Y eso a veces a ellos les choca y les molesta porque ellos saben que no son personas tan experimentadas por su corta edad. Entonces eso de alguna forma como que les enfurece un poco y ese malestar hace ignorar totalmente los consejos que se le dan. Ese es un pequeño consejo para hablar, ¿cierto?, con los pubers, hablando más más aconsejando la forma de tomar las decisiones que como tratando de ponerse, como tratando de amarrarlos a una decisión o a una opinión. Ellos necesitan reflexionar en lo que van a decir, ¿ya? Y aquí pasamos allá la parte, ¿cierto?, de la importancia de disciplinarlos. Y creo que es un tema un poco difícil hablar de disciplina y de corrección, no a todo el mundo le agrada. Todos tenemos miradas diferentes sobre el tema. Hay muchas políticas liberales, hay muchas políticas antiguas, ¿cierto? Y ha costado mucho como mezclar todo eso. Entonces, yo le pregunto ahora, ¿por qué es importante la disciplina en los niños y en los jóvenes, en los pubers? Que alguien ahí me pueda dar su opinión, lo que crea, lo que sea, lo que le parezca. ¿Yo puedo opinar, aunque no tenga hijos? Sí, por supuesto. Voy a activar la cámara para poder opinar. A ver si me leen. ¿Me oyen? Sí. Ya. Yo tengo ahí una duda, porque yo encuentro que las generaciones actuales, el tema de la disciplina es un tema bien complejo. Yo, por eso pregunta, te digo, yo no tengo hijos. A lo mejor mi paciencia es distinta, entonces yo pienso eso. Pero yo encuentro que los niños hoy, la disciplina es como muy consensuada, es como muy... uno lo compara con la disciplina que vivía uno, era el otro extremo, porque uno era el exceso para el otro lado. De repente a lo mejor igual las generaciones de uno, las generaciones anteriores incluso eran cada vez peor. Pero yo no sé hasta qué punto, y ahí es donde surge mi duda, es la línea entre como lo hacían las generaciones antiguas, que eran a lo mejor muy estrictos, golpeaban a los hijos. Y por otro lado, hoy yo encuentro que se fue como para el otro lado, y la disciplina es muy blanda. No sé si se entendió lo que quise decir. Sí, se entendió. O sea, antes era muy estricta y ahora es demasiado liberal. Claro, que a rato parece no disciplina, sino que parece cualquier otra cosa. Eso. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Yo. Digan. ¿Puedo opinar también, aunque no tenga hijos? Sí. Pero fuimos hijos. Somos hijos. Sí. Yo creo que, bueno, que la disciplina a veces como que se confunde, porque hay gente que dice que, por ejemplo, disciplina es pegarle a alguien, pero precisamente eso quizás no sea disciplina, o quizás un castigo,
eso sea disciplina, depende de lo que uno le quiera llamar disciplina, me imagino. Y lo otro es que los niños, bueno, y los adolescentes igual, deben tener como un límite, yo pienso. Porque si uno, por ejemplo, no disciplinara a un hijo, puede hasta, yo creo, perder la vida si es que uno no le diera como algunos límites de lo que pueden y no pueden hacer. Yo conocí, bueno, cuando era más pequeña, conocí a muchas niñas que estaba de moda, por ejemplo, ser anoréxica, y tenían 14, 15 años y dejaban de comer, y los papás como que no se preocupaban a lo mejor de su alimentación, no sabía si comían en el colegio o no, y yo creo que si quizás se hubieran puesto límites a lo que ellas ven, a lo que ellas observan, a lo mejor en su amiga, o a lo mejor lo que ven, programas, películas, con sí, quizás se hubiera evitado ese pensamiento en ellos que se fue formando. Y muchas niñas que se han muerto por eso mismo, o porque una amiga le incitó, y ese tipo de cosas que si una mamá lo pone, se queda a tiempo, o sea, lo frena a tiempo, yo creo que se puede solucionar. Eso pienso. Así es, muy bien, muy bien. Gracias por sus comentarios. Sí, hay una de lo que dijo Camila que es muy cierto, que también lo habla la Biblia. No sé si lo tengo anotado aquí. No, este no es. Pero también hay un proverbio, ¿cierto?, que vamos a leer más adelante quizá. No sé si lo anoté o lo tengo por ahí, que habla acerca de que sin disciplina también puede causar incluso la muerte. ¿Ya? Y me quiero enfocar también en este proverbio 29:15, que dice: disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Muchas veces, ¿cierto?, cuentan anécdotas acerca de que, hoy este niño me hizo pasar una vergüenza, este niño me trató de mentirosa delante de todos mis amigos. Yo me acuerdo de una historia cuando era más niña, y había una hermana con su hija, y la hermana creo que estaba hablando con mi tía Isabel, con la pastora, y la hermana le decía algo, y la hija le decía: no, mamá, si no es así, acuérdate que tú dijiste que era, y ahí a él mismo nomás le plantaron la cachetada a la pobre niña, porque estaba dejando de mentirosa a su mamá, enfrente de la pastora, más encima, que en ese tiempo igual era como, ¿cierto? Entonces, este proverbio es muy sabio, bueno, todos los proverbios son sabios, y dice que un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Es necesario disciplinar porque necesitamos normas, ¿ya? ¿Qué es una norma, en primer lugar? Es un principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad, ¿ya? Entonces, las normas ordenan la convivencia social, ¿ya? También estamos rodeados de normas y crecemos junto a ellas. Y las normas son los límites que debemos respetar. Ahora, antiguamente en los colegios se enseñaban normas a los niños, ¿ya? Por ejemplo, en el jardín o en kinder antes, que no era exigencia al jardín. Los niños llegaban y se formaban. Después pasaban todos ordenaditos a su sala, ¿cierto? Dejaban la mochila colgada, después se sentaban, hacían sus actividades, sacaban el cepillo, llevaban el cepillo, pasaban a lavarse los dientes, todos tenían normas, ¿ya? Hoy en día existe una política en los colegios, sobre todo los preescolares, o sea, la primera infancia, que son ya los niños de jardín y de kinder, que hay una libertad en ellos. La mayoría de las parvularias hoy en día
yo he hablado con algunas, también educadoras diferenciales que trabajan en colegios especiales, que tienen una política de que el niño es libre, de que si el niño quiere trabajar, trabaja, que si el niño quiere pararse, se para, y si se quiere sentar, se sienta. Si no quiere hacer la actividad, no lo podemos obligar, porque el niño es libre. Esa es la política que está hoy en día en los colegios. ¿Y qué pasa entonces cuando el niño llega a la casa y tampoco encuentra normas? Porque los papás, ¿cierto?, se acomodan mucho a lo que el colegio les enseña. Hay algunos papás que no le enseñan nada a sus hijos en casa y dicen, no, esa responsabilidad del colegio. Y le dejan esa responsabilidad al Estado o a la escuela particular en donde ellos estén. Y después dicen, hoy este niño no me respeta, hoy este niño no hace nada, porque en realidad ni siquiera ni en el colegio ni en el hogar se le están permitiendo, se le están estableciendo las normas que debe seguir. Ahora, ¿qué normas le podemos enseñar a los niños? Por ejemplo, dormir temprano, ¿cierto? No estar tanto tiempo pegado a una pantalla, que esas también son normas que se van entregando. Y así ellos van a aprender también que hay una autoridad para respetar. Hoy en día el niño se pone prácticamente a la misma altura del papá, le grita, le pega, le responde, ¿cierto?, a la mamá, falta el respeto, a los abuelos, a quien sea, porque cuando son más pequeños nunca tuvieron normas, nunca tuvieron límites. Conozco un caso también más o menos cercano, que al niño nunca se le exigió nada cuando era pequeño, le decía garabatos a la abuela, le decía garabatos a quien sea, y todos se lo celebraban, todos se reían, ¿cierto? Y hoy en día ese chico tiene más de 20 o 21 años, si no me equivoco más o menos, y sube y baja todavía a su abuela, pero ahora es más doloroso porque es un adulto, ¿cierto? Y lo retan, lo quieren castigar a veces, lo cierto, por faltar el respeto a los demás, pero es bastante difícil porque a él nunca se le pusieron límites, nunca se le establecieron normas que pudiera cumplir. Y los niños generalmente ponen a prueba estos límites, ellos siendo niños, nos ponen a pruebas a nosotros como adultos, a los padres. Y no es algo consciente, es algo de todo ser humano que va a ser. Y pasa muy seguido en todos los seres humanos. Por ejemplo, la misma pandemia. Nos dijeron, ¿cierto?, en un principio que no podíamos salir, que no podíamos andar por las calles sin un salvoconducto, sin un permiso, ¿cierto? No podemos ir a comprar sin un permiso, todo eso. Pero el ser humano va probando los límites. Ya, voy a ir aquí a la esquina y si no me atrapan sin permiso es porque no lo están pidiendo, ya. Y él va y vuelve sin ningún problema. Después, más allá, ya voy a ir al supermercado o voy a ir a una plaza o voy a ir al mall y si no me dicen nada es porque no están sancionando. Y así el ser humano va probando los límites hasta dónde puede llegar, porque no hay sanciones, no hay nada que le digan lo contrario. Es lo mismo que hace el niño. El niño va probando límites, sobre todo con las mamás, ¿cierto? O con los padres que para no castigar al niño dicen, ya, no sé, uno más grande, hace tu cama, si a la cuenta de 3 no la he hecho, te voy a pegar. A la cuenta de 1, y el niño está jugando, a la cuenta de 2, el niño sigue jugando, después a la cuenta de 3, no, a la cuenta de 2,5, 2,25, ¿cierto? 2,45, al final para no castigar al niño y para seguir dándole la oportunidad al niño que vaya a hacer lo que se le fue encomendado. Y así el niño va probando los límites, y después cuando la mamá le vuelva a decir, ya, a la cuenta de 3, si no va te voy a pegar, ¿ustedes creen que el niño va a ir? Obviamente que no, porque él ya comprobó que no hay ninguna sanción después de eso, ya que no hay ninguna consecuencia después de eso. Entonces, ¿qué pasa cuando transgredo una norma? Y esto es lo que nosotros le debemos enseñar a los niños.
Esto en realidad es disciplinar. ¿Qué pasa cuando transgrede una norma? Vienen las consecuencias negativas. Nosotros en nuestro país tenemos las leyes de tránsito, que básicamente son normas que nosotros cumplimos como sociedad. Y si una persona se pasa un semáforo en rojo, ¿cierto? Y nadie lo está viendo, difícilmente va a tener una sanción. Entonces esta persona siempre se va a pasar los semáforos en rojo, o no va a tener un mayor castigo, hasta que le llegue alguna sanción, que llegue un parte, ¿cierto? Y ahí recién va a decir, uy, me llegó un parte, ya no, voy a tener cuidado. O por ejemplo, me gusta ocupar muchos ejemplos reales porque son mejores. Yo tenía una compañera de trabajo que siempre se iba por las pistas de los buses y se estacionaba en cualquier lado donde estaba. Y yo le decía, oye, pero no podía andar por ahí. Y decía, no, si nunca ha pasado nada, si no hay nada, si hay cámaras, pero en realidad no funcionan y todo. Hasta que un día en el trabajo le llegó una correspondencia, porque ella todas las cartas ponía la dirección del trabajo. Y le llegaron no sé cuántos partes, yo diría que más de 20 partes le habrán llegado por mal estacionada, por andar por calles que no podía, por andar en pista de solo buses, y tuvo que pagar no sé cuánto para deshacerse de todos esos partes. Y ahí vemos la consecuencia negativa. Ahora, eso es lo mismo que debe pasar con los niños. Cuando ellos transgreden una norma, tiene que haber una sanción. Tiene que haber algo, tiene que haber una corrección. Y para que él se dé cuenta de que si yo hago esto que no debo hacer, voy a recibir o voy a tener que vivir una consecuencia negativa. Ahora, vamos a hablar de cómo hacer eso. ¿Cómo y cuándo los tengo que corregir? Cuando uno habla de disciplina y castigo, generalmente uno habla de disciplina, hoy no me vas a encerrar y todo. Si yo hablo de castigo, automáticamente piensan acerca de golpes, etcétera, ¿cierto? Pero hay un castigo que tiene que ser equilibrado. O sea, se puede castigar, pero equilibradamente. Y aquí es donde entra lo que hablaba Miguel igual, que son las generaciones anteriores, que hay muchas generaciones traumadas. Yo diría que la generación de nuestros padres es una de esas generaciones traumadas, por ejemplo, ¿cierto? O las generaciones anteriores, que dijeron, yo no le voy a hacer lo mismo a mis hijos, pero se fueron al otro extremo, de al final no hacer nada y dejarlos como a ellos a lo mejor les hubiera gustado vivir, así libremente, sin límites, una vida loca, como dirían. Pero sí es necesario castigarlo equilibradamente. Esto es el proverbio que les hablaba, de lo que saluda un poco a lo que hablaba Camila también, que está en Proverbios 23, 13, 14, y dice, no dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los matará, la disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Ya. Ahora, hablamos de una disciplina física equilibrada. Hoy en día, si uno de nosotros dijera esto, por ejemplo, libremente, al aire libre, recibiríamos pero un montón de críticas, ¿cierto? De estas personas. Amén. Ahora que dicen, que no hay que maltratar a los niños, ¿cierto? Yo estoy en contra del maltrato infantil. Yo creo que todos estamos en contra del maltrato infantil. Y por eso es el castigo equilibrado, porque se necesita un equilibrio para poder castigar. Y esta es una pregunta. Si un niño rompe una taza jugando, ¿se tendrá que castigar? ¿Qué dicen ustedes? No. No, No podemos castigar a un niño porque accidentalmente rompió algo.
O sea, la palabra lo dice, es accidente, no fue intencional, ¿ya? Pero ahora, se debe castigar o disciplinar cada vez que el niño desobedezca o transgreda las normas. Sí. Ahí sí, ahí es cuando nosotros debemos castigar o disciplinar. Entonces debemos ser sabios para decidir si la actitud del niño es rebeldía, es accidente, es ignorancia, olvido o simplemente desobediencia. Cuando ya es una desobediencia, cuando el niño transgrede una instrucción que yo le di, por ejemplo, no vas a ver tele hasta las 10 de la noche, o vas a jugar hasta las 10 de la noche, y el niño tiene su pieza solo, y después son las 12 de la noche y vemos que todavía hay luz prendida, son las 1 de la mañana y el niño no sé hasta qué hora se quedó jugando, él necesita ser sancionado, a lo mejor no físicamente, ¿cierto? Porque tampoco es tan, o sea, es grave transgredir una norma, pero no necesaria físicamente, sino que a lo mejor le podemos poner el castigo sancionándolo, quitándole el juego, o quitándole la tele, pero quitándosela de verdad. No, por ejemplo, ya, algunas dicen, por una semana no va a jugar Play, y después a los 2 días el niño ya está jugando Play de nuevo. Entonces ahí también el niño está comprobando los límites de los padres. Ahora, debemos también explicar al niño por qué lo estamos castigando. O sea, no puede, antes, ¿cierto? El niño hacía cualquier cosa y le llegaba un golpe y el niño quedaba, ¿pero qué dice ahora? Eso no puede pasar. Todos los niños necesitan saber por qué es el castigo, por qué es la sanción que me están dando. Y lo importante, que también hablando del equilibrio, es que no podemos disciplinar ni podemos castigar cuando estamos enojados. Porque cuando el ser humano está enojado, se esparce una sustancia que va entorpeciendo las partes del razonamiento aquí adelante. El ser humano, cuando está enojado, como que pierde el control muchas veces de las situaciones. Y no nos permite reflexionar, no podemos analizar la situación, por eso el dicho de que hay que tener mente fría para tomar algunas situaciones, porque no podemos tomar las decisiones o castigar enojados o fuera de control, porque ahí es cuando también viene la autorregulación para nosotros como adultos. Si yo estoy muy enojada porque estoy haciendo algo, estoy estresada, ¿cierto? A lo mejor estoy trabajando, estoy haciendo las cosas de la casa y el niño habla, y yo digo, cállate, cállate, y el niño no se calla y sigue hablando y ahí le pego. ¿Eso estará bien? No. No puedo reaccionar así cuando no puedo disciplinar cuando estoy en un estrés o cuando estoy enojada por algo. Y menos puedo castigar, ¿cierto?, a un niño porque habla mucho, cuando a lo mejor eso es parte de su personalidad y es parte de él y no lo puede evitar. Ahora sí, por ejemplo, no sé, si yo estoy en una reunión y le digo al niño, juega tranquilo, juega con estas cosas, pero guarda silencio, por favor, un rato, a lo mejor el niño va a entender y lo va a hacer. Pero si yo le digo, cállate, 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 el niño probablemente se ponga a llorar, probablemente lo haga más fuerte o probablemente va a tener una reacción agresiva, una pataleta frente a algo o algo. Y esa es una actitud provocada por un adulto que no pudo autorregularse a sí mismo. ¿Ya? Y bueno, otra cosa por la que debemos castigar también es por las mentiras. Cuando un niño dice una mentira, tienen que ser sancionadas. Algunos padres dicen que a veces hace falta un solo castigo para que el niño entienda y no lo vuelva a hacer jamás. Yo conozco el caso de una pastora que ella, cuando su hija pequeña tiene una sola hija única, cuando su hija tenía 5 años,
hacía muchas pataletas por todo, pero en realidad pudieron haber otras cosas. Por ejemplo, ella iba al supermercado y le pedía que le comprara algo y él le decía no, y ahí se tiraba al suelo, hacía escándalo, pero uy, que toda la gente la quedaba mirando y ella no sabía qué hacer porque si le pegaba la iban a mirar feo, pero si no le hacía nada, la gente dice, uy, pero ¿por qué no hace nada con ese niño? Típicos comentarios, ¿cierto?, que tenemos alrededor. Y ella un día habló con su hija y le dijo, ahora quiero que me escuches. Ella se encerró en la pieza con su hija y le dijo, yo ahora te voy a dar un remedio contra las pataletas. Nunca más vas a hacer una pataleta después de esto, porque con este remedio te vas a curar de las pataletas, porque dijo, las pataletas son una enfermedad. Como la niña tenía 5 años, era muy concreta, ella creyó que las pataletas eran una enfermedad y que iba a ser curada, pero no sabía la cura de eso. Y ahí mismo la pastora tomó un cinturón y le pegó con el cinturón. Ella dice que le dolió mucho, mucho, mucho. La pastora decía que en su corazón le dolía mucho haber castigado a su hija, pero la niña nunca más volvió a hacer una pataleta en un supermercado en ningún lado. Y ella decía, ella es una de las personas que dice también, bueno, también está, muchos lo dicen, pero una vez disciplinado, no lo van a hacer nunca más. Pero una buena disciplina la primera vez. Eso es lo que dicen. Y ella claro, y la niña después iba, por ejemplo, a hablar con sus abuelos y le decía, y le contaba y le decía, abuelo, ¿sabes que yo estaba enferma de las pataletas? Y los abuelos me contaban a mí que la nieta les decía eso. Yo, abuelo, estaba enferma de las pataletas, pero mi mamá me dio un remedio y nunca más voy a volver a hacer una pataleta. Eso decía la niña de 5 años. Entonces, ahora esa niña tiene 20 y tantos años, es profesional, y uno le pregunta, ¿quedaste traumada por eso? No, dice eso. Ella dice que no, no quedó traumada. Entonces, ahí está el equilibrio también, porque ella después más adelante, la pastora le dijo, tú más adelante me vas a entender por qué hice esto. Y ella ahora lo entiende, porque dice que a lo mejor si la pastora no hubiera hecho eso con ella, ella hubiera seguido y a lo mejor no hubiera tenido límites en otras cosas. Entonces ahí tenemos un ejemplo de que a veces castigar físicamente es necesario, pero equilibradamente. Cuando uno castiga y siente el dolor, siente el peso en el corazón, uno castiga con amor. Diferente sería que nosotros castigáramos por gusto y como para liberar mi tensión, ¿cierto? Eso ya es abuso físico. Entonces, tenemos que ser sabios al momento de disciplinar y sancionar. El por qué lo estamos haciendo. Antes de hacerlo, preguntémonos a nosotros mismos, ¿por qué lo voy a hacer? Y decirle al niño por qué lo estoy sancionando y por qué lo estoy castigando. ¿Ya? Nadie nos enseña a ser padres. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. Pero después viene en el versículo 21, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Y Efesios 6:4 dice, padre, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Ya? A lo mejor les llegó alguna, a lo mejor no, cada una tiene su método de castigo, ¿cierto?, con sus hijos, pero espero que todas estas cosas, ¿cierto?, les puedan servir para continuar disciplinando y corrigiendo a los niños, ¿ya? Y como último, ya esto es para terminar, les voy a dar algunas técnicas para gestionar estas emociones en los niños. Ya vamos a ver 4 técnicas. Vamos a ver técnicas de respiración y de relajación, una técnica del semáforo, que es para los más pequeños,
Esta técnica de respiración sirve incluso para los adultos. Pasos para resolver un problema que ya es para los niños más grandecitos, y los lentes oscuros y lentes claros. Entonces, el primero es una técnica de respiración. Estirarse como un gato. El objetivo de esto es relajarse, revitaliza, activa y tonifica la espalda de pasadita. Entonces nos ponemos igual ahí como está el dibujo, en una posición como un gato, y nos empezamos a estirar. Esto le sirve al niño para relajarse. En momentos de que esté muy ansioso, vamos a decir, ya, juguemos al gato, no sé, y nos ponemos a estirarnos con él, ¿ya? La otra es la botella de la calma. Esto también es de relajación. El objetivo es volver a un estado de calma frente a una emoción negativa o estresante. Y esto es una botella con agua, le pueden poner colorante si quieren, y le ponen escarcha o brillantina, como ustedes quieran. Entonces, esto los psicólogos lo recomiendan mucho porque serena al niño, ayuda a serenarse al observar la botella, y mientras todas las escarchas empiezan a bajar lentamente, ¿ya? Y se puede aplicar, ¿cierto?, en un estado de enojo, ira, estrés o pena, en las emociones que sientan los niños. Agitamos la botella para ver, hacemos como que la botella es él, el agua de la botella la agitamos, este eres tú ahora, agitado, pero cuando te empiezas a calmar te pones así, igual como esta agua y las brillantinas se empiezan a calmar, ¿ya? Huele la flor, sopla la vela. Este también sirve mucho para los adultos, que nos ayuda a volver a la calma luego de momentos de estrés, molestias, rabias, incomodidades. Que es, huele la flor, ¿cierto? ¿Cómo olemos una flor? La olemos como delicadamente, ¿cierto? Y después sopla la vela. Cuando soplamos, la soplamos fuerte. Y eso ayuda a que entre oxígeno a nuestro cerebro, ¿cierto? Y que nuestros sistemas de reflexión, de autoanálisis, de toma de decisiones, todo eso, empiece no a circular así, sino que empiece a bajar su intensidad y poder calmarnos. La técnica del semáforo es para los más pequeños y es muy común en los jardines infantiles. Que vean esto. Es súper fácil, necesitan una cartulina roja, una amarilla y una verde. Entonces, el objetivo es parar antes de actuar y actuar con calma y no impulsivamente. Obviamente esto se puede empezar a enseñar cuando ya los niños son pequeños, de 3 años, por ejemplo, hacia arriba, pero no esperemos que un niño de 3 años al tiro reconozca estas situaciones, sino que es una estrategia que va paulatinamente a través del tiempo. Entonces, con la luz roja, cuando el niño está muy tenso, ¿cierto?, enrabiado, enojado, le pongo delante de la cartulina roja, que diga paro. Entonces, ahí el niño lo que tiene que hacer es empezar a tomar aire, ¿cierto?, respirar, hacer la técnica de la flor vela. Cuando vemos que el niño se está tranquilizando, le ponemos la luz amarilla, la cartulina amarilla, que es cuando mi cuerpo y mente se han calmado y ahora recién voy a pensar qué es lo que necesito decir o qué es lo que necesito hacer. Y después el verde, cuando ya estamos listos, ahí actuamos. Esto igual sirve, no de una forma tan concreta, pero sí de una forma más simbólica para los adultos, que son muy explosivos también, que están enojados y hablan nomás, y tiran ahí lo que sea, ¿cierto? O un niño, por ejemplo, que está enojado y empieza a tirar cosas, o le empieza a decir cosas a la mamá, no, yo te odio, no te quiero, etcétera, 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 y muchas cosas más que nos podrían decir. Entonces, nos sirve también para nosotros, parar un poco cuando estamos así de estresados y enojados, respirar, ¿cierto?, calmadamente, a tranquilizarnos, después ahí analizar qué es lo que tengo que decir, qué es lo que tengo que hacer, cuál es el paso que voy a dar ahora, y después actúo, ¿ya? Después tenemos pasos para resolver un problema, que esto ya es para los que están un poco más grandecitos, ya como de 9 años hacia arriba, yo diría 10 años hacia arriba.
donde el objetivo es resolver un conflicto a través del diálogo, buscando soluciones creativas para todos. La base de todo es la comunicación, ante todo, ¿ya? Y no alcanzo a leer, ahí sí. Dice, el primer paso ante un conflicto es detenerse con calma y respirar, que es la técnica del semáforo. 2, exponer el problema y comentar el sentimiento que eso nos provoca. Ejemplo, yo me siento enojado cuando mis hermanos no quieren jugar conmigo. O sea, pedirle al niño que explique qué es lo que le pasa, qué es lo que siente en ese momento. Tercero, pensar en distintas soluciones al problema. Por ejemplo, vamos a crear otro juego entonces para que todos puedan jugar. Así invitamos a tus hermanos y todos jugamos. ¿Ya? Entonces empezamos a pensar en soluciones que le podemos dar al niño. Después el paso 4 es diseñar un plan que le permita poner en práctica su idea para resolver el problema de forma no violenta. Y ahí empezamos a maquinar el plan, ya vamos a hacer esto, podemos jugar a esto otro, listo. Paso 5, manos a la obra, se aplica el plan pensado. Vengan a jugar todos vamos a jugar esto y empiezan a jugar y después se observa y se evalúa cómo resultó la solución al problema y se felicita por el esfuerzo. Y ahí le decimos, ¿ves? Pensamos en otra solución y tuvo un resultado positivo. Te felicito por haber pensado también, por haber puesto de tu parte y así podemos solucionar los otros problemas que ven. Así podemos solucionar los otros juegos. ¿Ya? Entonces, nos paramos, analizamos, pensamos en otra situación y después la ponemos en marcha y ahí analizamos si nos resultó. Otra técnica, que esta igual es para los más pequeños, se llama lentes oscuros y lentes claros. El objetivo es modificar pensamientos negativos, disminuir la frustración y tomar conciencia de nuestros pensamientos y cómo podemos cambiarlos positivamente para influir en nuestras emociones y actuar. Lo que necesitamos aquí, los materiales, es tener guardado en un cajón o en la biblioteca o en la mesa, donde sea, un lente oscuro y un lente clarito. Entonces, lo que hacemos con el lente oscuro es que nos ponemos en la parte negativa. No me va a salir, nadie quiere jugar conmigo, todo me sale mal, siempre me molestan, nunca lo voy a aprender. Y después cuando nos ponemos los lentes claros, decimos el lado positivo. Me voy a concentrar en el primer paso. Algunos niños no quieren jugar conmigo, voy a preguntarles a otros si quieren jugar. Esto me resulta difícil, pero me tengo que concentrar. Tengo que decir que no me gusta hacer esto, tal cosa. Si practico y me esfuerzo, voy a mejorar. Entonces, cuando detectamos algún pensamiento negativo en los niños o en el niño, cualquier cosa, ya sea de la autoestima o de algún comportamiento, lo que vamos es nos ponemos los anteojos oscuros. Entonces decimos, ¿qué es lo que estás pensando? No, mamá, es que nunca voy a aprender matemática. Ya, estás con los lentes oscuros, por eso dices eso. Pero ahora vamos a poner los lentes claros. Y aquí diríamos, ¿cierto? Voy a practicar, me voy a esforzar y lo voy a lograr, porque yo sí puedo. Entonces el pensamiento positivo no significa omitir las dificultades, sino que estas son transitorias. En este momento no puedo hacer esto, pero sí lo voy a lograr y voy a poner de mi parte. Y después preguntamos, ¿cierto? Cuando se realice el ejercicio se puede promover la reflexión preguntando cómo se sintieron cuando cambiaron de manera de pensar. ¿Cómo te sentiste con los lentes blancos? Y los niños dicen, uy, sí, son como mágicos, etc. Entonces esa es una forma de también aumentar muchas veces también el autoestima en los niños. Y esas son algunas de las técnicas, ¿cierto? Y para los más pequeños yo les recomiendo este libro, que es un cuento, que se llama El monstruo de los colores, que habla acerca de las emociones, de cómo las podemos controlar, en qué situaciones los niños se ponen en el lugar del monstruo. Sí, hoy día me sentí como el monstruo, hoy día estoy de color amarillo, hoy día estoy de color rojo, estoy enojado.
etc. Y así los podamos ayudar también. Y vamos, ahora ya terminando, les quiero hacer esta última pregunta metacognitiva para ver qué aprendieron hoy, con qué se van, qué es lo que más les llamó la atención, qué es lo que más creen ustedes que más les sirvió quizás, o qué aprendieron que no sabían, etc. Los quiero escuchar, a todos si es posible. Un segundito, ¿cómo se llama el primer libro? ¿Las pataletas? Algo de Amanda, sí. Amanda, sí, espera. Tenía el libro a mano, espera. Se llama Pataletas. Niños con pataleta y adolescentes desafiantes. Y ese mismo. Yo te lo puedo enviar por PDF si quieres. Lo tengo Ya. para enviar. Y ahora las escucho, los escucho. ¿Con qué se van? Yo voy a partir. Ya. Me gustó mucho sobre todo los últimos consejos como para los niños. La verdad es que, bueno, no tengo niños, pero tengo aquí un niño grande que voy a practicar también con él. David dijo que él ocupaba el método del semáforo, pero a veces se pasaba con luz roja. Entonces, a veces no le servía mucho. Pero vamos a ponerlo más en práctica aquí en la casa. Pero no, estuvo muy, muy buena la charla. A veces como que, bueno, yo me he puesto a pensar en que cómo uno podría disciplinar a alguien o cómo hacerlo entender a veces a los niños, porque uno tiene como el concepto de que los niños no pueden, como que no aprenden, no entienden. Y a veces, bueno, Amandita nos ha demostrado muchas veces que entiende muchas cosas. Entonces, a veces uno el que a lo mejor no quiere como enseñarle cosas nuevas o darse el tiempo también de enseñarle a los niños los límites. Y creo que la charla fue muy provechosa. También me gustó mucho lo que dijiste de los adolescentes, porque me he dado cuenta, sobre todo con mi sobrina, la Pauli, que he hablado con ella, que está también en la edad como de adolescente, y ella sola me dice como, oiga tía, necesito como un consejo, porque yo de chiquitita siempre la sacaba como a tomar helado y ahí ella me contaba de su amiga, de todas las cosas, y como ahora está adolescente, más encima cambió de colegio, entonces ha sido como muy fuerte para ella cambiar de colegio, porque no tiene amigas, y me dice que ella no tiene ninguna amiga, y que las niñas de su edad son con mucho más agrandadas que ella, y ella se siente como si fuera más chica, y muchas cosas que ella me dice. Y yo trato de escucharla más que yo darle consejo, y a veces le digo, mira, yo cuando iba ahí en el colegio igual me pasaba lo mismo, y no trato de como de imponerle cosas, sino que más contarle como a veces mi experiencia y decirle que ayudarla, pues para que no se sienta sola, pero igual ella yo creo que me pide consejo por lo mismo, porque yo no la veo como una niña como que no sabe, sino que intento de que seamos como más amigas. Y así ella como que tiene mucha confianza, me cuenta cosas como de mucha confianza. Así que creo que eso igual ha ayudado harto. Y no, muy provechosa la charla, como que nosotros pensamos que ¿por qué íbamos a estar aquí si como que nosotros tenemos hijos y todo eso? Pero bueno, uno nunca sabe. Así que no aprendimos mucho. Eso. Qué bueno, es muy importante lo que tú decías porque es difícil que los adolescentes puedan confiar en algo, que los pubers sobre todo, pueden confiar en alguien. Y cuando encuentran esas personas de confianza, esas personas no se dan cuenta, pero tienen una responsabilidad gigante que va a ser que ellos van a ver ejemplos en esas personas. Ellos generalmente ponen a personas como ejemplo y después dicen, ay, ¿cómo esta persona? Ay, ¿cómo es? Sí. Y te ocupan mucho de ejemplo después y ellos, tú vas a ser como una guía para ellos. Entonces igual tienes que ser sabia también y qué bueno que ella haya logrado
De hecho, sí, de hecho la Pauli le ha dicho a su mamá que si ella pasa pasa bien el colegio del otro año, se quiere teñir igual que yo, o quiere tener el mismo color de pelo. Y dice, no, es que la tía es bacán porque todas las niñas andan con otro color y yo quiero eso. Entonces ella quiere tener el mismo color. Cuando yo me teñía, ella quería teñirse el mismo color. Entonces la Katy me dice, ya, pues tenés que poner el, el ejemplo, me dice, porque ella quiere usarlo como lo mismo que yo tengo. Pero sí, siempre trato de decirle que ella tiene que ser única, porque no tiene que compararse con nadie, sino que ella ser diferente de todas las demás niñas. Así que eso igual me ayuda. Qué bueno. ¿Quién más? ¿Quién sigue? O digo yo los nombres. ¿Me escucho? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿A Claudia? Sí, Aló, aló. ¿Sí? sí, te escuchamos súper bien. No, a mí me gustó la charla, aprendí mucho, me va a servir mucho, sobre todo ahora que está Gadiel, que voy a vivir toda la etapa de nuevo, se podría decir. Estoy en toda la etapa, tengo un adolescente, tengo un niño y tengo un bebé. Entonces me servirá mucho porque es como todo, todo me sirve, todo lo que se habló. Porque con los tres son los tres distintos y no puedo actuar con los tres de la misma forma, porque los tres ya tienen otras mentes diferentes, porque la diferencia de ellos con el Gadiel, o de las Carles con el Gadiel, o de Jorgito con las Carles, es como tres etapas que tiene el niño. Entonces lo que se habló ahora fue justo eso, entonces me va a ayudar mucho con los tres. Qué bueno, Solange, me alegro. Y ánimo, ánimo. Ya. ¿Quién más? ¿Yo? ¿Ya? Dale. Ya, la verdad es que a mí siempre me sirven estas charlas y ahora con mayor razón porque a mí mi papá me crió muy autoritario, era lo que era porque a él se le ocurría tomar esa decisión, entonces era eso y era eso y era eso nomás. Entonces yo con la niña, adopté con la Josefa, que fui mamá por primera vez, yo hacía lo mismo, el mismo error. Entonces me fui al extremo con la Josefa y ahora con la Alma para no cometer el mismo error, como que me resulta el otro extremo, como que la dejo mucho ser. Pero también el carácter de la Alma es súper, yo por más que la quiera castigar o que quiera disciplinarla, es como peor. Entonces, pero sí me he dado cuenta que hay cosas como psicológicamente hablando, como los tips que has dado, Claudita, me han servido. Y más con lo de hoy día, pues, o sea, imagínate, nos diste un poco de lo que dice la Biblia, más tips como consejo, y no solamente lo teórico que normalmente uno encuentra o lee. Entonces, no, súper, súper, es una bendición. Así que yo sé que nos va a servir a todos. Qué bueno, Carlita. Igual una de las cosas que siempre tiene que estar presente también en todos nosotros, en todas las madres, papás, es la oración por los niños. Porque Dios también actúa a través de los niños y Dios también les ayuda a ellos a autorregularse muchas veces. Cuando, por ejemplo, le decimos al niño, si estás enojado, cuéntale a Dios que estás enojado y llora. Y el niño lo hace. El niño ora y le cuenta y esa es su forma de autorregularse también. Entonces, siempre tenemos que tener a nuestros niños en las oraciones para que Dios les ayude también y que nos dé paciencia también y sabiduría para enseñar. Además que tendemos a cometer los errores que cometieron con nosotros, pues sí, también, si hay algo que aprendí en sanidad interior, en mi curso de sanidad interior, fue que muchos errores que cometemos es porque nos cometieron con nosotros esos errores. Entonces, igual me he dado cuenta de cosas. Así es, Carlita. Amén. ¿Quién más? ¿Joana? ¿Está por aquí? ¿Está con Sí. él?
Ahí. Sí, estaba conectada ahí con el Pepe, escuchando. Ah, qué bueno. Bueno, mira, cuando empezaste a hablar del tip de la adolescencia, yo todavía no estoy en esa etapa, entonces igual yo creo que a futuro sí me va a servir. El Emilio todavía es como una mentalidad súper infantil, como dicen que más o menos entre la edad de los 9, 10 años, bueno, el Emilio recién va a cumplir 9 en octubre, o sea, igual le falta harto. Empiezan como tipo a madurar un poco, pero el Emilio no, está en ese proceso de todavía ser como tipo guagua, pero yo no he tenido problemas, por ejemplo, como cuando hablaron de que los niños como que hacen pataleta, cuando llega un hermano, yo no tuve ese problema. Entonces yo igual pensaba en ese punto porque, por ejemplo, yo a Emilio en ningún momento como que lo desechamos a un lado, sino que lo hicimos partícipe de cuando nació el Uriel. Desde un momento, incluso le iba a las ecografías conmigo, desde el primer momento él fue partícipe de mi embarazo y de cuando su hermano llegó a la casa, todo, entonces yo no tuve problema en ese sentido, yo supe cómo a él entrar en la relación que íbamos a tener en el nuevo proceso que estábamos viviendo. Entonces yo no tuve problema ahí. Yo creo que esa es una buena forma de incluir a los niños. No que si está ahí sucio no te acerquó, que no te acerquó, que no gritís, no. Igual el bebé tiene que adaptarse a todo. Por ejemplo, acá en mi casa somos todos gritones, así que el chiquitito se adaptó de una, entonces no podíamos estar llamándole la atención al Emilio si gritaba o no. Era el bebé también quien tiene que adaptarse a lo que, a como vivimos nosotros. No hacer que el Emilio cambie. Y entonces yo creo que eso me favoreció harto y de hecho yo encuentro que el Emilio aprendió a comportar mejor que antes. Así que sí, lo encontré muy buena y bueno, el tip, como dije, los tips de la adolescencia, todo eso ya me van a servir más adelante. Sí, el Emilio tiene un carácter fuerte, que es como medio complicado, así como escuché a la Carlita cuando dijo que en vez de como castigarla, como que era peor. Entonces el Emilio igual como que así, como que si lo vamos a castigar o algo es porque no lo queremos. Pero es una forma como de manipular, yo la considero de esa manera. Y a mí me interesa y lo encuentro bueno porque como yo tengo el problema de que el Emilio tiene hiperactividad con déficit atencional, entonces encuentro que igual es una oportunidad para seguir aprendiendo nuevas cosas. Eso. Gracias, sí. Qué bueno ahí que pudieron hacer partícipe al Emilio, porque ahí en realidad él dejó de comportarse como se comportaba tan bebé, porque de una forma obtuvo o hizo parte de sí el papel del hermano mayor, que tiene que dar el ejemplo, que tiene que cuidar a su hermano pequeño. Y eso también es lo que le ayudó a él. Muy, muy bien. Gracias por tus palabras. Ya. ¿Quién más? Sí. Pastora. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Lo que más me llamó la atención de esta charla era que en el fondo muchas veces no nos damos cuenta que o sea, que nuestros actos o la forma que nosotros tenemos para reaccionar es la consecuencia de cómo reaccionan los niños. Como que nosotros le plasmamos en el fondo lo que estamos sintiendo, si lo tratamos bien o mal también. Muchas veces de verdad nos preguntamos por qué son así o por qué reaccionan de una manera y no nos damos cuenta que muchas veces somos nosotros los que influimos en el comportamiento de ellos principalmente. Entonces, eso la verdad es que me quedó mucho. Siento que es una charla que es de mucho provecho, que nos enseña a mejorar para que esta labor no sea tan, sea más llena de conocimiento en el fondo, porque ser padre no es fácil. A veces uno no se siente apto para hacerlo, pero yo creo que entre más nos capacitamos se hace más liviana esta labor.
Así que, y respecto a la disciplina, la verdad es que a mí me cuesta disciplinar, pero de verdad que siento que con mi hija por lo menos tenemos una relación súper distinta a lo mejor a la de los demás, porque ella igual no es, o sea, ella cambia su forma de ser, no cuando la disciplino o le llama la atención, sino que ella cambia cuando me ve a mí reaccionar de una manera, por ejemplo, cansada o triste. Entonces, por ejemplo, ella hace una maldad y me ve a mí que, no sé, mi cara refleja así como, no sé, me tapo la cara o no sé, le digo, pero ¿cómo, mamá, anda? Entonces, eso a ella le hace reaccionar y me dice, no, mamá, no, 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 no lo voy a hacer nunca más, una cosa así. O por ejemplo, sabe cuando yo estoy cansada, me pregunta, mamá, ¿estás cansada? Deja de hacer el aseo, me dice entonces, deja de lavar la loza. O mamá está enojada, o distintas cosas. Entonces, todo ella se da cuenta de eso. Entonces, depende también de cómo me vea a mí reaccionar. Ella también, por ende, trata de aliviarme como la carga y no hacer más maldades o cosas así. Entonces, esa es como nuestra relación, porque yo sé que cada papá tiene su propia relación, pero esa es como la manera para mí de que ella comprenda cómo tiene que, cuál tiene que ser su actitud. Así que, pero en sí me encantó mucho la charla. Siento que aprendimos mucho. Privilegiada ahí que de que la niña, es cierto, pueda reaccionar así. Ojalá todos pudieran ver, es cierto, cómo reaccionan lo que provocan en los papás y poder reaccionar a sí mismos. Así que me alegra igual que tengan esa relación porque es bueno y les va a servir. Y vamos a ver igual, ojalá sea la misma relación con los otros que lleguen. Bueno, si es que llegan. Con los otros hermanitos. No nos apuremos tanto. Los primos tienen que llegar primero. Ay, también ahí estamos. Amén. Eh, Amén. Manadita. Bueno, ya yo pasé esta etapa, ya ahora no soy la más antigua aquí en el grupo, pero igual muy gratificante la charla, muy bonita. Yo me identifiqué con algunos procesos. Cuando nació el Felipito, el Pablito se puso un poco celoso, hacía pataletas, como siempre contaba que me lo quería tirar cama abajo. Y el otro proceso que también me llegó es del castigo de la pastora, porque también el Felipito una vez cometió algo que no debería haberlo hecho y Juan una sola vez le dio el remedio y nunca más volvió a hacerlo. Entonces aprendí de esta charla y realmente a lo mejor, como dicen, nadie nos enseña a ser padre, pero así como va pasando el tiempo, uno va aprendiendo, y hermosa la charla, muy bonita. Te felicito, Claudita, porque realmente tiene una gracia, no porque sea mi nuera, pero hermosa, que muy, por ejemplo, uno muy entendible la charla y bonita, pues, hermosa, y que yo creo que nos va a servir, a lo mejor a mí me va a servir como abuela, po. A lo mejor no mucho, pero como abuela, po. Así es. Así que gracias, pues, bonita la charla, muy hermosa. Amén. Gracias ahí por sus palabras. No sé si Miguel tiene algún comentario para ir terminando. Sí, mucha suerte a todas las mamitas nomás. Dios les dé mucha paciencia, las blinde ahí de su Santo Espíritu, porque pucha que debe ser difícil. Y me voy a hacer un semáforo para mí. Esas serían mis dos apreciaciones. A veces yo mismo necesito un semáforo, de verdad. No, excelente la charla, me encantó. Sobre todo los ejemplos son muy prácticos, muy aplicables. Así que espero que las mamitas tengan herramientas, pues de eso se trata. Yo creo que sí. Yo creo que
que son herramientas súper efectivas que se pueden ir aplicando con los niños. Y nada, pues ustedes tengan en cuenta que ustedes forman a la nueva generación. Las mujeres, las mamás tienen ese privilegio, que tal vez el papá, hoy tal vez se involucran más y todo, pero la mamá tiene ese privilegio, la mamá es la que forma al hijo. Así que ustedes tienen en sus manos la opción de criar a los futuros evangelistas, a los futuros pastores, a los futuros profetas, maestros. Así que dense cuenta del privilegio que Dios les ha dado y gracias por eso, gracias por hacerlo, porque yo sé que todas están en ese proceso de formar a las próximas generaciones. Así que gracias, mamita, y Dios las bendiga mucho. Amén. Amén. Así es. Y estamos ya, cierto, abordando los temas más básicos, más seculares, podríamos decirlo así, más teóricos acerca de la crianza de los niños, pero más adelante ya vamos a comenzar a indagar en temas más profundos, temas más espirituales también, que espero que todas puedan ser parte, y ya la próxima charla sería, como acordamos, el primer jueves de cada mes, va a ser el jueves 4 de marzo. Y ahí vamos a hablar acerca de los padres como ejemplo y vamos a ver varias cositas más. Como los padres involucrados en la educación cristiana de los niños. Así que ya vamos a estar terminando. Les voy a pedir a todos que podamos cerrar nuestros ojos para cerrar este momento con una oración. Amén. Amén. Gracias, Padre amado, te damos por este momento que tú nos permites compartir, Señor. Gracias por cada una de las hermanas, Padre, de madres, Señor, que se han podido conectar hoy día, Señor, y aquellos que se han interesado en aprender más de este tema, Señor. Sabemos cuán importante es para ti la infancia. Los pequeños son como un tesoro, Señor, en tu reino, Padre. Y queremos aprender más cada día de ti, de tu palabra, qué es lo que nos enseña, Señor, para poder criar, para poder educar a nuestros hijos de la manera correcta, que ellos puedan ser después hombres de bien, Señor, que estén ligados a tus caminos, Señor, y que puedan ser, Señor, personas que marquen, Señor, que dejen una huella en nuestras vidas y en la vida de aquellos que los conozcan, Padre. Te pedimos una protección especial para cada uno de nuestros pequeños de nuestra iglesia, para sus padres, Señor. Te pido que tú des cada día sabiduría, que tú des amor, Padre, que tú des paciencia, Señor, que tú des, Señor, el compromiso también con la vida espiritual de estos niños, Padre amado. Te pedimos que tú nos fortalezcas en la fe, que nos ayudes a orar por estos pequeños para que ellos crezcan, Señor, en tu camino y bajo tu protección. Te pedimos todo esto, Señor, te damos las gracias por todo lo aprendido. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, hermanas. Que Dios les bendiga a todas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por participar. Y ya nos estaríamos viendo el primer jueves de marzo, el jueves 4. Le voy a enviar el libro a Carlita, si alguien más lo quiere me lo dice, y si alguien también necesita que le mande los tips, como en imágenes, yo se los mando también al WhatsApp. Así que muchas bendiciones a todas, ánimo. Claudia, si podéis compartir el libro de Niños rebeldes y adolescentes, no sé, con Pataleta. Ya. No, niños rebeldes, adolescentes. Ya, por favor, gracias. Ya, bebé. Yo igual lo quiero, Claudia. Ya, se lo voy a enviar a todos. Sí. Puedan tener. Es muy bueno. Se van a arrepentir. Muchas bendiciones a todos. Abrazos a sus hijos. Estén bien. Chao. Chao. Bendiciones.